Jesucristo, roca eterna. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 2 al 6, nos dice la palabra de Dios así. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Amén. Los capítulos 17 y 18 de Primera de Reyes no son solo relatos de milagros, son un manifiesto de la soberanía de Dios en tiempo de apostasía total. Bajo el reinado de Acab, Israel había intentado domesticar su fe, mezclando el culto a Jehová con la adoración a Baal. Estos capítulos marcan uno de los periodos más intensos de la Biblia, el ministerio de Elías y su confrontación directa con el sistema de Baal bajo el reinado de Acab. Es una narrativa que pasa de la sequía extrema a la provisión milagrosa, culminando en un duelo de fuego en el monte Carmelo. Amén. A su nombre, gloria. El capítulo 17 introduce a Elías no con una genealogía real, sino con una palabra de autoridad, recordándonos que Dios prefiere el desierto con obediencia que la abundancia con idolatría. Amén. El capítulo se estructura en milagros crecientes que preparan al profeta Elías. Primero, el desafío a Baal. Dice el versículo 1: entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en esos años, sino por mi palabra. Amén. Al decir no habrá lluvia ni rocío, Elías ataca a Baal, que es el dios de la lluvia, y si hay sequía, entonces es impotente. Segundo, la provisión divina, versículos del 2 a 6. Dicen los versículos 2 y 3: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Amén. Dios usa a animales impuros para alimentarlo, enseñándole que la provisión no depende de la lógica, sino de la obediencia. Exegéticamente, esto muestra que Dios controla incluso los instintos de los animales para sostener a su siervo. Tercero, la viuda de Sarepta, versículos del 8 al 16. Dios envía al profeta a Fenicia, el corazón del territorio de Baal, la tierra de Jezabel. El milagro de la harina y el aceite, que no escasean, es una prueba de fe, tanto para el profeta como para la extranjera. Dice el versículo 14: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. El milagro ocurre en la casa de una mujer gentil. Esto prefigura que la bendición de Dios no está limitada por fronteras geográficas ni étnicas, cuando hay fe, y así lo dice Jesús en Lucas capítulo 4, versículos 25 y 26. Cuarto, la victoria sobre la muerte, versículos 17 al 24. La resurrección del hijo de la viuda es la primera vez en el registro bíblico que se narra la resurrección de un muerto por intercesión de un profeta, y además confirma que Jehová no solo controla la economía, sino la vida misma. La confesión de la viuda es el clímax y el cierre del capítulo. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. A su nombre, gloria. El capítulo 18 escala este conflicto hacia una confrontación pública donde se demuestra que Dios no comparte su gloria con nadie. Es el paso de la proclamación pública en el Carmelo.
Este capítulo es una estructura de la confrontación dividida en el encuentro privado y el duelo público. El encuentro, Elías, Abdías y Acab, versículos del 1 al 16. Dice el versículo 1: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Amén. El versículo 3 nos dice: y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Amén. Abdías representa al creyente que sirve a Dios en un sistema corrupto. Dicen los versículos 16 y 17: entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Versículo 18: y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Amén. El monte Carmelo, la liturgia del fuego, versículo 19 al 40. El Carmelo es un lugar de culto antiguo, ahora profanado. Elías utiliza una estrategia de contraste absoluto. Primero, la decisión del pueblo, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén. La palabra hebrea pasach sugiere un cojeo ritual. Elías exige exclusividad, no sincretismo. Segundo, el fracaso de Baal, versículos 26 al 29. Los profetas de Baal gritan, se cortan y danzan. El silencio de Baal es ensordecedor. Elías usa el sarcasmo. Dice el versículo 27: y aconteció en el mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en voz alta, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Amén. Para exponer la inexistencia del ídolo. Tercero, la reparación del altar, versículos 30 al 32. Elías usa 12 piedras según el número de las tribus. Teológicamente está diciendo que a pesar de la división política, reino del norte y sur, a los ojos de Dios siguen siendo un solo pueblo bajo un solo pacto. Amén. Cuarto, el agua como amplificador, versículos 33 al 35. Al empapar el sacrificio, Elías elimina cualquier explicación naturalista. No es una combustión espontánea, es intervención divina. Amén. Quinto, la oración de 60 palabras, versículos 36 y 37. A diferencia del caos de los profetas de Baal, Elías apela a la identidad de Dios, versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Amén. Versículos de 39. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. A su nombre gloria. Dice el versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Amén. El retorno de la lluvia, versículos 41 al 46. El fuego cayó para purificar, pero la lluvia cae para restaurar. Elías se postra con el rostro entre las rodillas, una posición de intercesión extrema. Él no necesita una tormenta visible para creer. Una nube del tamaño de una mano es suficiente, porque su fe descansa en la promesa previa de Dios. Amén. Dice el versículo 45: y aconteció estando en esto
que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá, vino a Jezreel. Amén. Alabado sea el Señor. Concluimos. Estos capítulos demuestran que el monoteísmo bíblico no es solo una idea, sino una realidad que gobierna la economía, la vida, los elementos naturales y la historia política de las naciones. Amén. Elías, tipo Jesucristo. Veamos. Así como Elías multiplicó por mandato divino la harina y el aceite de la viuda, en el versículo 14 y 16, Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar las multitudes. Juan capítulo 6, versículo 35, revelándose como el pan de vida. Así como Elías resucitó al hijo de la viuda en el versículo 22, Jesús con autoridad propia resucitó al hijo de la viuda de Naín, según Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17. Y finalmente venció la muerte en su propia resurrección. Alabado sea su nombre. En el Monte Carmelo, el fuego de Dios cayó sobre el sacrificio para que el pueblo no fuera consumido. En la cruz, el juicio de Dios cayó sobre Jesús, el sacrificio perfecto, para que nosotros, el pueblo infiel, recibiéramos la lluvia de la gracia de Dios. Amén. Elías subió al monte a orar para que terminara la sequía. Jesús subió al cielo, al Padre Celestial, para interceder por nosotros. En el Carmelo, el sacrificio de Elías fue aceptado por Dios mediante fuego para hacer volver el corazón del pueblo a él. En el Calvario, el sacrificio de Jesús fue aceptado por Dios para reconciliar a toda la humanidad con él. En ambos montes, Dios nos dio una respuesta definitiva. Él es el verdadero Dios. Amén. A su nombre, gloria. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres el mismo Dios que respondió con fuego en el Carmelo y con provisión en el desierto. Te pedimos que así como reparaste el altar caído en tiempos de Elías, repares hoy el altar de nuestros corazones. Que nuestra fe no claudique entre dos pensamientos, sino que se mantengan firmes en la verdad de que solo tú eres Dios. Que el fuego de tu espíritu consuma todo lo que no te agrada en nosotros y que la lluvia de tu gracia restaure nuestras tierras. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.